que no pueden estar aquí y bueno, para que vean pues nuestra conversación. Como te digo, estás en Los Sabedores, un club de lectura virtual con, bueno, con más de 300 miembros. Hemos leído Somos Lengua, lo hemos disfrutado y bueno, y si te parece, vamos a hablar de lo que no hemos leído, vamos a hablar de las dudas que nos han surgido y vamos a hablar un poquito de los debates que ha ido dando pues tu libro. ¿Vale? Genial. ¿Preparado? Vamos a por ello. Adelante. Em, hablas, Alex, bueno, de cómo la lengua es algo vivo, de cómo la lengua, pues al final somos, decías eso, nosotros hablamos, nosotros decidimos, y Ujú, quería que hicieras una radiografía de cómo está la lengua ahora. Si es que, si hablamos, como dicen algunos, peor que ujú, hace 20, 30 años, si es verdad que Internet nos está cambiando la forma de hablar. Cuéntanos ujú. un poquito cuál es esa radiografía que tú haces ahora mismo de la lengua a principios de 2024. Bueno, pues lo primero de todo, bueno, muchísimas gracias de verdad por vuestro tiempo a la hora de leer el libro. Espero que no os haya aburrido, que eso es una cuestión importante. Y respecto a esa radiografía que me pides, Daniel, ¿no? Lo primero es que la lengua goza de muy buena salud en 2024 y lo hará en 2025, 2027 y en todos los años venideros. ¿Por qué? Porque la lengua sirve para comunicarnos, para transmitir intenciones y la lengua sobre todo busca ser útil a los hablantes. Muchas veces se teoriza, mejor dicho, con esto de cada vez hablamos peor, no, perdone usted, cada vez hablamos mejor. ¿Por qué? Porque se adapta a nuestras circunstancias, a nuestras realidades, a nuestras situaciones. La lengua, digamos que va transformándose. ¿Por qué se transforma? Pues no por la propia voluntad de la lengua, sino por la voluntad de los hablantes. Entonces, pensemos una cosa, ni siquiera tendría sentido hoy, ¿no? Hablar, no sé, con un lenguaje florido, hermoso, pomposo del siglo XVI, y lo más probable es que ni siquiera fuéramos capaces de entendernos. La lengua va mutando porque los hablantes lo necesitan, porque cambia su día a día, porque cambian sus inquietudes, porque necesitan denominar las cosas de una forma concreta o incluso también porque no quieren transmitir algún tipo de información. Entonces, la lengua va a ir modificándose y también es verdad que muchas veces la lengua lo que nos obliga a los hablantes es a situarnos frente a un espejo. Y a veces ese espejo nos dice que nos estamos haciendo un poco viejunos. ¿Por qué? Porque no entendemos el lenguaje de las siguientes generaciones, sus palabras, cómo se expresan. Y claro, nosotros en el momento en el que recibimos la lengua, y nos sentimos con ese poder de empezar a transformarlo, incluso lo usamos como un elemento tribal, ¿no? En la adolescencia especialmente, queremos empezar a romper con el lenguaje que utilizamos en casa, que utilizamos en el instituto y ya con nuestra pandilla, con nuestros amigos, con nuestros coetáneos, ¿no? Con los miembros de nuestra generación, empezamos a utilizar palabras que vamos pillando de los referentes o que vamos escogiendo con un significado muy concreto. Todas las generaciones siempre piensan que las venideras se cargan el idioma. Y es por una cuestión generacional, es porque no lo entienden, porque no pueden comprender cómo ellos ahora no son capaces de entender lo que siempre han entendido, ya no están en la pomada. Entonces, bueno, no tenemos que preocuparnos en este caso porque no entendamos alguna expresión, yo qué sé, me estoy pensando en lo del me lo meto por el culo, que es una expresión que no se utiliza mucho, ¿no? Y entonces habrá gente que ponga el grito en el cielo y Dios mío, ¿cómo pueden decir? Pues mire usted, lo están diciendo porque tiene unos referentes y porque lo han considerado así. Entonces, no pasa nada, ¿no? En este ámbito. Pues lo que tiene que ver con Internet, la lengua, por supuesto, ha cambiado. ¿Por qué? Porque Internet ha venido a cambiar nuestra vida. Es decir, es que a lo mejor hace 25 años, pues nos parecía casi impensable que una máquina pudiera ofrecernos toda la información que tiene la humanidad sobre un aspecto concreto, ¿no? Y además hacerlo de forma tan inmediata. Estoy pensando, por ejemplo, antes un abogado, cuando tenía que hacer una consulta jurídica o buscar una sentencia, se podía tirar muchísimo tiempo, ¿no? O incluso cuando queríamos comunicarnos entre nosotros y la tecnología pues era más rudimentaria. Estoy pensando pues ya ni siquiera en el fax y el teléfono, sino en las propias cartas, ¿no? Muchas veces tardábamos meses en cerrar una conversación o en obtener algún dato sobre la persona a la que habíamos escrito. Y ahora podemos abrir y cerrar conversaciones simultáneas, instantáneas en cualquier parte del mundo, ¿no? Internet ha venido para cambiarlo todo y, por supuesto, también la forma de comunicarnos.
Es una comunicación transversal, donde la palabra importa, sí, pero mucho más, por ejemplo, todos los elementos multimedia y los elementos visuales que nos permiten como emular conversaciones cara a cara, como ahora mismo estamos teniendo, ¿no? Cada uno pues está en un punto distinto de la geografía, pero estamos todos, en este caso, pues manteniendo una conversación como si nos encontráramos en una misma habitación, con lo cual, por supuesto, la lengua también tiene un reflejo, en este caso, en los cambios digitales que tenemos en nuestro día a día. Alex, entonces no tengo que preocuparme si yo, por ejemplo, no digo 7 veces en una frase en plan, estoy en plan cansado, vengo, no, no, No puedo. tienes, no tienes que preocuparte lo más mínimo. Y es muy probable, y te puedo asegurar, y me juego lo que quieras, que ya utilizarías otras muletillas. También es verdad que, como nos pone frente al espejo, a veces nos damos cuenta de que los demás, sobre todo las siguientes generaciones, nos miran raro cuando utilizamos Ya. algún tipo de expresión que nosotros siempre hemos considerado moderna y de repente te dicen, mira, chaval, pero tú de qué vas. Es decir, esto no es de ahora. Y entonces, claro, te avergüenzas y dices, jolín, madre mía, no, ya no estoy en la onda, ya no molo tanto. Y yo siempre he molado. Em, Decía Alex el otro día un estudio Ujú. que cada vez hablábamos menos, que cada vez nos comunicábamos menos oralmente, utilizábamos menos la palabra hablada, que teníamos como ya cierto respeto, que hay incluso personas a las que le da ansiedad esto de tener que comunicarse de forma oral, que estamos ahí muy atrincherados en el WhatsApp, en los Ujú. mails. Oye, ¿cómo puede influir esto en cómo nos comunicamos o cómo puede influir esto en el uso que hacemos de la lengua? Bueno, pues a ver, pensemos que, por ejemplo, el miedo a hablar en público, ¿no? O en presentar algo, siempre lo hemos tenido ahí, ¿no? Y son multitud de casos los que vemos desde, no sé, estoy pensando en la película del discurso del rey, ¿no? Que es una de las más famosas en cuanto a oratoria. Es verdad que nos impone mucho, sobre todo también porque ahora, en algún tipo de comunicación, como podría ser ahora, ¿no? En el Zoom, a veces no vemos a nuestro interlocutor. Es decir, yo te estoy viendo a ti, pero hay otros compañeros que nos veo porque tienen la cámara apagada, ¿no? Entonces, a veces la sensación de no tener alguien al otro lado, o por ejemplo, también nos implica hacer un esfuerzo comunicativo, porque yo ahora mismo no te estoy mirando a ti a la cara, sino que estoy mirando a la propia cámara, que es un puntito donde no veo, por ejemplo, sus gestos, si está pillando los dobles sentidos, si le está molando lo que estoy contando. Entonces, a veces también la tecnología dificulta este tipo de comunicaciones. Pensemos que también nuestra forma de comunicarnos cada vez es más individualista, ¿no? Me estoy acordando de mis abuelos. Lo primero que hacían cuando se levantaban era ordenar y colocar muy bien la casa por si venían las visitas, ¿no? Es decir, hoy nos parecería impensable que alguien llamara a nuestro telefonillo o a nuestro timbre y se presentara sin avisar, ¿no? La comunicación, digámoslo así, que lo que ha ido haciendo es también restringir, ¿no? O nos ha ido dando pues cierta parcela de individualismo en la que nosotros nos hemos atrincherado. Antes nos llamábamos por teléfono sin ningún problema cuando no teníamos la comunicación instantánea y ahora a veces nos preguntamos por WhatsApp, oye, ¿te puedo llamar? Es decir, ya no, ni siquiera nos tomamos la libertad de abordar a otro libremente. En principio, esto puede parecer algo anecdótico por el uso que hacemos de la lengua, por a lo mejor la multitud, ¿no? De formalismos, de circunloquios que vamos metiendo para intentar ser lo menos invasivos posible. Ahora bien, pensemos que todo esto puede ir deviniendo en otro tipo de comunicaciones. Cada vez, por ejemplo, tenemos una comunicación más directa. Eh, a mí me pasa, ¿no? A veces, como en Internet, las conversaciones no son, digámoslo así, no tienen apertura y cierre, sino que a veces agarramos el WhatsApp, preguntamos directamente a la otra persona, aunque lleváramos 2 o 3 días, ¿no? Sin hablar con la persona o meses, sino que directamente, ¡pum!, soltamos la bomba. E incluso hoy ya sabemos que todos estos formalismos de hola, ¿qué tal? Después de tanto tiempo sin hablar, a veces yo lo que digo es omitir intro, como podemos ver en las series, como vamos al meollo, cuéntame. Pensemos que nos comunicamos de forma directa porque consideramos que cada vez tenemos menos tiempo. ¿Menos tiempo para qué? Pues no lo sabemos, pero vamos con prisa a todos los lados. Las publicaciones, por ejemplo, que nosotros hacemos en las redes sociales,
cada vez son más casi acción, ¿no? Es como un frase, párrafo, párrafo, frase y ya está. No nos esforzamos tanto en desarrollar un texto plenamente coherente, con un conjunto de ideas, sino que directamente, ¿por qué? Porque vamos con esa inmediatez y también porque en Internet lo que menos importa muchas veces es lo que decimos, sino la imagen que estamos mostrando. En Instagram, por ejemplo, lo importante es la imagen. Tú tienes un pequeño pie para rellenar, ¿no? En Twitter es verdad que la palabra importa, pero ya puede ser una palabra muy cortita. En este caso, tienes menos de 280 caracteres si no tienes la cuenta verificada. En TikTok nos olvidamos por completo del texto, en este caso en una cajita. Lo tenemos que integrar y van a ser palabras directamente, ¿no? Lo que vamos a mostrar. Entonces, se está produciendo un cambio de registro mucho más informal porque Internet, por ejemplo, ha sido un lugar inhóspito donde la humanidad ha tenido que ir a conquistarlo y, digámoslo así, que en ese vacío que es Internet, pues hacía mucho frío. ¿Cómo nos podemos dar calor los hablantes? Pues prescindiendo en este caso de los formalismos. Claro, la agencia tributaria no te va a decir, hey, guapi, ¿qué tal? No, no. Digamos que vamos a mantener ciertos registros con determinados organismos, instituciones o entidades, pero la comunicación generalmente es totalmente impersonal porque necesitamos darle el calor. Y también la hacemos bastante más directa porque el formato nos permite continuar, como si estuviéramos emulando una conversación, ¿no? Sin embargo, cuando antes había que mandar una carta, no te podías permitir el lujo de ir dejándote ideas por ahí, porque si ya iba a tardar en contestarte a unas, pues mejor agrupar todas de golpe y lanzarlas y ya, pues me cuentas tú, ¿no? Entonces, digamos que todo esto ha ido cambiando. También hay otro mito, Dani, con el que me gustaría que despejáramos, ¿no? Hace cosa de unos meses, pues me llamó una periodista para preguntarme si los jóvenes de hoy cada vez escribían peor. Y entonces había hablado con, creo, ella con dos o tres profesoras y conmigo. Profesoras que sí, que cada vez escriben peor, cometen más faltas de ortografía. Llego y digo yo, no, es imposible. ¿Por qué? Por varias cosas. Lo primero, porque vivimos en la época histórica con la menor tasa de analfabetismo de la historia. Antiguamente en los pueblos teníamos la suerte de que si alguien sabía leer y escribir, y ya iban los vecinos, las vecinas, oye, léeme esta carta o escribe a mi familiar. Sin embargo, hoy en día damos más que por sentado, hasta incluso en generaciones pues, bastante avanzadas de edad, que saben leer y escribir, con ciertas dificultades, sí, pero damos por supuesto que son capaces de comunicarse, en este caso de forma escrita. Y luego, por otro lado, tampoco tenemos estudios que muestren que cada vez escribimos o que los jóvenes cometen más faltas de ortografía. Se comunican de forma directa y esto no es peor. Lo importante es saber a quién me dirijo y por qué canal. Es decir, que no pueden expresarse igual que nosotros lo hacemos con nuestros colegas en un bar o en el parque, acumularíamos con nuestro jefe, nuestro profesor, nuestro director. Todo es una cuestión de registros. Digámoslo así, que los registros más informales se pueden transgredir más normas. Signos solo de cierre, de interrogación, exclamación, prescindimos del punto final, etcétera. Bueno, es que también cuando nosotros estamos hablando en un ambiente distendido con nuestros amigos, pues cometemos ciertas, por ejemplo, pues no sé, errores gramaticales, ¿no? O hacemos construcciones agramaticales, dejamos frases a medias, interrumpimos al otro, cosa que por la versión escrita, pues no sucede. Entonces, digamos que el reto al que nos enfrentamos como hablantes es saber dominar muy bien los registros que vamos a utilizar y a qué nos dirigimos. Pensemos que la lengua sirve para transmitir intenciones. En sí, la lengua no sirve para nada si yo digo algo ajeno a una intención. Si tú me preguntas qué tal y yo te respondo ramalama, la mala, mala, dindon, pues nos quedamos igual. ¿Por qué? Porque no te he transmitido nada, ¿no? O cuando yo pido que alguien cierre la puerta, no es porque me apetezca pronunciar las palabras, sino porque quiero conseguir una acción. Expresarnos correctamente lo que nos permite, en este caso, es transmitir la información de forma precisa y directa. Lo que siempre he odiado, repetir las cosas dos veces. Entonces, si yo procuro en mis registros adaptarme muy bien a mi interlocutor, al hablante, y pronunciarlo y escribirlo de una forma correcta y en este caso unívoca, pues voy a conseguir mi objetivo, que para eso sirve la lengua.
Alex hablaba bueno, de que Internet quizás nos ha traído esa rapidez, esa inmediatez que cada vez nos comunicamos quizás con estructuras más simples o más rápidas. ¿Esto influiría, según tú como experto, en la forma también en la que pensamos? Es decir, el pensamiento se estructura en palabras. Si solo nos comunicamos o si solo manejamos estructuras muy simples, ¿esto puede moldear también de alguna forma el pensamiento o la forma en la que pensamos? Bueno, esto aquí un neurolingüista podría aportar muchos datos, pero pensemos una cosa, nosotros no pensamos con palabras. Si yo digo árbol, nadie piensa A con tilde, RBOL, sino que en su mente lo que hace es generar lo que se llama un prototipo, ¿de acuerdo? De árbol. Es decir, un elemento que tenga todas las cuestiones comunes, ¿no? O un árbol que conocemos o que suelen tener todos los árboles. Pues el típico, ¿no? Que solemos dibujar, que es tronco y en este caso la copa y las hojas, ¿no? Algunos meten raíces, otros meten frutos, pero generalmente lo hacemos así. El problema de esta cuestión, ¿no? Ese pensamiento tan parcelado, no viene tanto a la hora de conceptualizar, es decir, me voy a imaginar un árbol distinto o me voy a imaginar solo una rama, sino que puede desembocar en problemas de expresión, es decir, cómo todo este mapa que yo tengo en mi cabeza, ¿cómo te lo puedo contar de forma precisa y de forma hilada, ¿no? Y ahí esa impotencia es la que sí que puede generar, o lo que puede encontrar, perdón, el hablante si no se esfuerza por darle un poco de cariño a sus palabras, ¿no? Y a la forma de organizarla. Es verdad que un pensamiento ordenado suele acompañar, en este caso, a un mensaje ordenado. Y cuando tenemos a lo mejor el cometa Halley de la idea, es decir, algo muy ligero, muy simple, pues no podemos aportar mucha información. Entonces, eso sí que puede ser un problema, ¿no? Pero pensemos que los hablantes terminaremos, en este caso, haciendo el uso que consideremos de la lengua o buscando otros recursos, con lo cual puede ser como una especie de epidemia, pues no lo sabemos, pero si llegara a ser una epidemia, nadie nos daríamos cuenta. ¿Por qué? Claro. Porque ya estaríamos todos infectados, ¿no? Entonces, bueno, pensemos que es importante también cuidar nuestras palabras y sobre todo entender el peso que tienen, ¿no? Y cuando queremos transmitir toda la información, pues qué palabras escogemos, cuán inclusivos queremos ser, o por ejemplo también si podemos expresar la idea de otra forma mejor y mucho más comprensible. Bueno, hablaremos de algunos temas que has ido esbozando, como el lenguaje inclusivo. Antes has nombrado los referentes, esos referentes que tienen que estar los jóvenes y de los que se van un poquito empapando de la forma de hablar. Y muchos expertos, bueno, ponen el grito en el cielo o se muestran preocupados bueno, por estos referentes, ¿no? Que los jóvenes tengan referentes bueno, a TikTokers, a concursantes de la Isla de las Tentaciones, bueno, a ti, Alex, ¿eso te preocupa? No me preocupa lo más mínimo. Es decir, es que es lo que están viviendo y es lo que ven. No podemos, esto, a ver, pensemos una cosa. No ha habido en la historia del español un español más puro que otro. Es decir, es verdad que a lo mejor el lenguaje ha ido cambiando, obviamente, las descripciones, cuestiones hasta estilísticas de autores, pero es que los referentes no los solemos escoger nosotros de golpe, sino que vivimos como llenos de estímulos, ¿no? Y si consumimos más tiempo de una plataforma o de una red social, pues es probable que si gran parte de una generación consume contenido de esa plataforma o de esa red social, pues termine bebiendo de esas referencias, ¿no? No sé, si nos vamos, por ejemplo, a los referentes de los años 90, primeros de los 2000, hablamos de las series de televisión. Si vamos avanzando ya hacia pues 2008, 2009, 2010, ya empiezan a entrar las redes sociales de forma muy paulatina, pero van entrando. Claro, es que todo depende. Si queremos retrotraernos al pasado, pues todo va a depender de cuáles sean las realidades de los hablantes. No me preocupa lo más mínimo, desde el punto de vista lingüístico. Desde el punto de vista social, pues a lo mejor sí, pero eso es otro tema que se lo dejo a los sociólogos. Desde el punto de vista lingüístico no pasa nada. Pensemos que también el lenguaje generacional muchas veces es una cuestión de modas. Es decir, hoy eres un referente y hoy utilizo una palabra que te he escuchado a ti y mañana, pues si te he escuchado no me acuerdo, o si te he leído no me Claro. acuerdo. Pensemos que para convertirse en referente, en este caso, o que seamos tomados como referencias, pues tenemos que tener un altavoz. Y ese Claro. altavoz
lo ha tenido que dar la sociedad, bien por el número de seguidores, bien por un papel determinado, ¿no? Que he podido desempeñar, bien por una relación, bien por lo que sea, por una aparición, por mi trabajo. Entonces, yo ese altavoz que tengo y desde el que puedo reivindicar cosas, pues sin querer también voy a trasladar cambios en la lengua, ¿no? Y por ejemplo, los videojuegos pues son un ámbito también de referencia para muchos de los hablantes, desde, por ejemplo, verbos como tradear, etcétera, que son híbridos en nuestra lengua, pues son términos que utilizan. Pueden venir, pueden quedarse un tiempo y se pueden marchar. Si, por el contrario, triunfan, se terminan asentando, pues aquí les haremos un hueco, como se ha hecho a lo largo de toda la historia. Completamente. Em, Alex, por seguir un poquito tomándole el pulso a la actualidad, uno de los grandes temas de 2023 fue este ChatGPT y, bueno, y esa capacidad ya de escribir, de inventar, oye, ¿cómo va a afectar eso o cuál es el vaticinio que haces de cómo va a afectar tecnologías como esa a nuestra lengua? Bueno, pues lo primero, ojalá tuviera yo la bola de cristal y pudiera decir, oye, va a pasar por aquí o va a venir la Tercera Guerra Mundial con ella, no lo sé, pero es verdad que hay una cosa que hay que tener en cuenta. La máquina en sí no piensa. Lo que pasa es que nos hace gracia, me explico. Cuando, por ejemplo, nos pone una locución porque queremos hablar con una empresa, con una entidad bancaria y de repente nos muestra una locución, distintas opciones, o le resumimos nuestra incidencia y la máquina nos responde, a veces nos sorprende, ¿no? Y dices, uy, mira qué lista, ¿no? Qué bien la han configurado, ¿qué hay por aquí? A ver, la máquina no toma libremente la decisión de comunicarse. La cuestión es que esa máquina está alimentada con nuestra lengua, con nuestra forma de pensar, con nuestras ideologías, con nuestras tendencias, con nuestra significación política y religiosa. Entonces, digámoslo así, que ChatGPT lo que hace es nutrirse de todos esos recursos, pero pensemos que es una máquina que como blockchain está todo el rato aprendiendo de sí misma. Todo es prueba y error, prueba y error. ¿Cómo va a afectar? Por ejemplo, en cuestiones de expresión, pues me tomé la licencia de poner un poquito a prueba la máquina, ¿no? Entonces yo le empecé a preguntar por una frase donde había puesto un signo de puntuación, era un etcétera, y le había puesto de forma abreviada un punto. Y luego le había puesto una coma y en esa construcción era correcta, pero yo le hice dudar a la máquina. Dije, oye, ¿no has puesto una coma entre sujeto y predicado? Y la máquina me pedía perdón. Sí, es verdad, debería ser así. Entonces yo luego volví a decir, pero ojo, no debería ir una coma detrás. Ah, sí, es verdad, perdona, no sé. Es decir, la máquina lo que va a intentar hacer es acertar con aquello con la que yo lo he Claro. nutrido, ¿no? Entonces, no me preocupa en esa parte. Hay una cosa que la máquina no tiene, que son referencias. Me explico, todo el lenguaje generacional no lo va a pillar. Los chistes de Jaimito no lo va a pillar, no me lo va a crear de cero. ¿Por qué? Porque para trabajar o vivir una lengua necesitas muchas referencias. Si tú no tienes, por ejemplo, en este caso, pues referencias como tu día a día o lo que acontece, las situaciones, pues ahí nos vamos a encontrar con que hay una deficiencia lingüística, ¿no? Va a poder utilizarla, pero como mero instrumento, pero no va a producir o no va a provocar, en este caso, pues ningún tipo de cambio, ¿no? De cambio a nivel global o tener una repercusión que pueda afectar a nuestra forma de comunicarnos. Digamos que no va a ser la promotora de un cambio lingüístico en estos casos. Bueno, les recuerdo a los participantes que si quieren hacer alguna pregunta, que ya me la han pasado antes, que bueno, que tienen aquí el chat y si quieren pedir la palabra, pues la piden y se la dicen de viva voz. Me preguntaba antes, María Jesús, y te leo el mensaje, me decía, veo que muchas palabras se están perdiendo. Me duele esa pérdida. ¿Dónde van esas preciosas palabras? Eso me interesa. Ay, pues mira, hay una parte muy, muy interesante, a ver si encuentro la cita, creo que además la tengo en el libro, ¿no? Donde, si no, es que no era Sófocles, y fíjate que yo utilizo, no, era Hesíodo, perdón. Hesíodo decía que las palabras, ¿no? Son como los árboles, ¿no? Que mudan, igual que el follaje, ¿no? Que de repente aparecen, se llenan y cuando caen en desuso, pues directamente desaparecen, ¿no? Pensemos que la pérdida de una palabra o pérdida de una lengua, o de una variedad dialectal o de un acento, ¿no? Esto que reivindicamos tanto es que es muy importante que no se pierda.
y no se pierda. Porque perder una palabra es perder parte de nuestra realidad, parte de nuestras referencias, ¿no? No sé si, por ejemplo, algunos de los asistentes no sé, son de algún pueblecillo, o sus abuelos, o sus abuelas, o sus padres, utilizaban algún tipo de localismo o regionalismo, ¿no? Esa palabra que te atraviesa el corazón porque la decían estas personas y significa algo más, ¿no? No hay un sinónimo pleno en tu lengua, ¿no? Pienso, por ejemplo, en amigos gallegos cuando hablan de la morriña. Dicen, no, es que esto no es lo mismo, ¿de acuerdo? El echar de menos, no, no, no. Es que la morriña es un sentimiento. Entonces, cuando una palabra desaparece, en este caso, cede un hueco al silencio, igual que cuando una lengua muere, igual que cuando un acento muere. Es ceder hueco al silencio, a la nada, y por lo tanto perder la condición de ser más humanos. Es decir, perdemos parte de la humanidad. Ya no solo porque simplificamos nuestra lengua, que ojo, una lengua tampoco puede ser muy complicada, o digamos que no debería tener estructuras extremadamente complicadas, porque si no, tenemos un problema para que pueda funcionar, pero sí en este caso perdemos una dosis de sentimental o de arraigo o de raíz que nos conectan con nuestra lengua. Esto, por ejemplo, fíjate, qué es lo que nos pasa con el español neutro. El español neutro, que es el que digo que todos los hispanohablantes odiamos por igual. ¿Por qué? Porque no es una lengua natural, es una lengua artificial, o digamos que 50-50. Nadie la siente como suya. Una lengua es un folclore, es una identidad, es una forma de pensar, es una forma de expresarse. Y cuando tú metes una lengua en el laboratorio y dices, esto de, por ejemplo, esta variedad del español, esto de esta otra, pero claro, tiene tantas de todo el mundo que esto es como el banco del parque, que como es de todos parece que no es de nadie y entonces nadie se preocupa por Claro. cuidarlo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos pasa, ¿no? Que la lengua tiene mucho sentimiento y eso también es lo que nos hace humanos. Con lo cual, cuando una palabra desaparece, pues se queda en los archivos, como mucho. Y siempre se dice, por ejemplo, que una lengua muere no cuando muere el último hablante, sino cuando desaparece, muere el penúltimo, porque el último no tiene con quién conversar Claro, o con quién utilizar. no puede con quien compartirlo completamente. Hablábamos además un debate muy interesante que parecía mentira, y esto además es un fenómeno reciente, que en una democracia y en pleno siglo XXI identificábamos cierto miedo a las palabras o cierto miedo a hablar. Yo podría decir, Alex, estoy negro, o mejor que no lo diga. Se puede decir. Lo que pasa es que todo, como en esta vida, es una cuestión de adecuación. Es decir, ¿en Pues qué vamos a contexto? hablar, si te parece, de la educación, ¿vale? Vale, mira, la adecuación es como si, por ejemplo, yo te digo, oye, Dani, ¿puedes ir en bañador? Y pues claro que puedes. Hombre, a lo mejor ahora, a fecha 22 de enero, con un par de graditos apenas, ¿no? En positivo, quizá no sea lo más adecuado. ¿Por qué? Porque puedes ponerte enfermo, puedes perjudicarte. Pensemos que cuando nosotros utilizamos las palabras tenemos que saber en qué contexto. Mira, lo que los hablantes hacemos es utilizar en modo automático la lengua. Y por eso funciona, porque nosotros no pensamos cuando hablamos. Es decir, esto es una cuestión bastante divertida. Sabemos que queremos expresar y nuestra boca empieza pa, ¿no? No tenemos la posibilidad de corregirnos, salvo que nos demos cuenta de inmediato o desdecirnos, cosa que por escrito sí. Entonces, esto de que es que ahora no se puede decir nada, no, mire usted, sí que se puede decir. Lo que pasa es que en determinados contextos, determinadas situaciones, sí puede generar un problema. Problemas, por ejemplo, como hablamos, la falta de inclusión o la exclusión. O podemos mostrar sin querer, pues rasgos como la xenofobia, LGTBI-fobia, etcétera. Pensemos que la lengua es como una mochila que nosotros llevamos y que siempre ha estado con nosotros y no nos ha pesado. Y ahora lo que estamos haciendo, sobre todo en el debate público, es decir, bueno, vamos a echar un momentito el freno y antes de hablar vamos a pensar. Es decir, vamos a echar un vistazo a esa mochila, ¿no? Que nos acompaña. Y en esa mochila, cuando vamos sacando las palabras que queremos decir o las expresiones, nos damos cuenta de que somos implícitamente, en algunos casos, pues incurrimos en casos de machismo, de micromachismos, de xenofobia, de LGTBI-fobia, de capacitismo, pero porque no nos hemos dado cuenta nunca. Pensemos que estas frases o estas expresiones connotadas no nos las han regalado nuestros padres y ya está. Las dijeron ellos y nos la pasan. No, perdone, es que esto lleva una trayectoria histórica.
Y, por ejemplo, en muchos casos, colonialista, racista, o lo que corresponda. Entonces, ¿podemos decir todo? Sí, pero depende de en qué contexto. Si yo, por ejemplo, tengo que hablar ante un auditorio o tengo que una presentación como en este maravilloso club, ¿no? Que uno tiene que decir algo, pues se tiene que pensar dos veces las cosas. Pensemos en que la intención no puede quedarse oscurecida por nuestras palabras. ¿Por qué? Porque la gente se puede quedar con aquello negativo y no con el contenido en sí que queremos reflejar. Entonces, ¿podemos decir estoy negro? Sí. ¿Podemos decir me han engañado como un chino? Sí. ¿Queremos una sociedad más justa, más igualitaria, menos xenófoba, menos capacitista? Sí, pues entonces evitémosla. Claro, si yo me cuido de utilizarlo en mis conversaciones, aunque sean círculos de confianza, pues evito estas expresiones, pues luego me será mucho más fácil no incurrir en ellas cuando tenga que expresarme en público, es decir, cuando mi auditorio sea mucho más heterogéneo, sea mucho más amplio, o mis palabras puedan quedar reflejadas en algún soporte, ¿no? Que lo pueda afear. Mm, Muchas gracias, Alex. Si te parece, vamos a hablar además un tema que tú tratas en el libro, que, bueno, que puede ser casi un reflejo quizás del momento político que estamos viviendo, que es muchas veces la agresividad en la política, la agresividad en la palabra. Alex, ¿qué está pasando y sobre todo cómo lo solucionamos? Pues mira, el problema es que nadie piensa en la lengua. Es decir, nadie piensa en las palabras que utiliza. Digamos que la posverdad, ¿no? Lo que está haciendo es ocultar cualquier tipo de veracidad y lo que está intentando es exaltar la pasión. Es decir, cualquier movimiento visceral, que es lo que mueve votos, en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Un arrebato, pues me cambio de bando, incluso, ¿no? Es lo que importa. Lo que pasa es que las palabras sobre todo en el ámbito político, ¿no? Que lo que están demostrando es un interés colectivo, deberían ser un reflejo de democracia, de aceptación, de consenso, se están distanciando, ¿no? Digamos que hay políticos a los que les da igual qué significa o qué connota determinada palabra, ¿no? Cuando estamos hablando de cuestiones como, no, por ejemplo, ¿no? Lo de ilegítimo, gobierno ilegítimo, cuando O hablamos de felón, esa palabra que aprendimos pelón, todos, felón. claro, o golpe de Estado. No, mire usted, es que cuando alguien dice ilegítimo, está diciendo que se ha puesto ahí porque le ha dado la gana y que no es legítimo, no es legal. Cuando a usted lo que le pasa es que no le gusta lo que hay. Y entonces, pensemos que estas palabras tan importantes, o digamos que con tanta carga semántica, cuando uno las usa a la ligera, pierden su poder. Y cuando haya que hablar de algún caso en algún país de golpe de Estado, no lo tomaremos con el mismo peso que tiene. O cuando hablemos de la ilegitimidad de algo, tampoco lo estaremos considerando. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues es una tarea de reflexión lo que tienen que hacer los políticos. Pero pensemos que si de verdad estuvieran preocupados por la ciudadanía y por su quehacer, ¿no? Pensemos que el término político es el que significa el que se encarga de los asuntos públicos. El contrario, en la Grecia clásica, es decir, el que no se encargaba de las cosas de la polis, era el idiota, el que solo se encargaba de lo suyo. Pues tristemente me parece que estamos haciendo muchos trasvases, ¿no? de sentido en cuanto a estas cuestiones, porque el político no se está preocupando. Y otra cosa que es todavía peor desde el punto de vista de la lengua, y es utilizar la lengua como arma arrojadiza. Es decir, cuando de repente se plantean cuestiones, no, es que el catalán, no, es que el euskera, no, es que el gallego, no se está utilizando como una herramienta de cohesión, de unión, por ejemplo, de identidad, sino como un arma arrojadiza. Es que tú me impones, es que yo te pongo, es que nadie se está preocupando por estas cuestiones, ¿no? Y ahí es donde también tenemos un problema. Cuando dices, no, es que la lengua se va a utilizar como arma de ataque, ¿no? O, por ejemplo, hasta dentro del propio español, no hace falta que nos vayamos a otra lengua, ¿no? Cuando de repente determinadas facciones políticas se empeñaban, ¿no? Es decir, no, el femenino de presidente es la presidente, no es la presidenta. No, porque viene del participio de presente activo del verbo ser. Pues no, sería preseyente en ese caso. Pero, por cierto, ¿a ti te suena esto de que tengamos esto de, no sé, participio de presente en español? ¿Esto te suena? No, lo teníamos en latín, tenemos nuestro participio y ya está, es decir, participio de pasado. Entonces, ¿ahí qué es lo que molesta?
que haya una mujer que presida. No, no, es que igual que tenemos, yo qué sé, por ejemplo, cantante, que no hacemos la cantanta, digo, bueno, pero ¿y la persona que asiste en su casa, cómo la llaman? ¿La asistente o la asistenta? O si nos queremos poner todavía un poquito más casposos, la sirviente o la sirvienta. ¿Por qué términos que vienen también de participios de presente, en este caso los aceptan sin ningún problema, ¿no? Un femenino pleno, y ahora no? Pues este tipo de cuestiones las vemos todos los días y lejos de cohesionar y ayudar a unir a la población, lo que hacen es romperla, ¿no? Incluso también cuando se utilizan, por ejemplo, nos dejaban creo que por aquí, por el chat, ¿no? Lo del legítimo y legal no es lo mismo. Pues también este tipo de cuestiones, ¿no? Nos encontramos como a veces se dice, no, es que lo utilizaba en sentido metafórico, ¿no? Hay determinadas construcciones que yo creo que no se pueden expresar y a veces se intenta salvar los muebles, como buenamente puede cada uno, pero la realidad es esta, ¿no? Y es el uso perverso que se hace muchas veces de la lengua, con fines políticos. Hablabas también, Alex, en el libro de esas palabras que inventamos para nombrar nuevas realidades, ¿no? Y para darle cabida en nuestro día a día. Y una de las que estuvimos hablando era de salvamizar, ¿no? El programa Sálvame, salvamizar cualquier situación, que bueno, que al final casi puede ser como si aquello fuera un gallinero, y bueno, y uno habla sin escuchar, y uno grita para imponer su... Oye, esta moda de salvamizarlo todo o casi todo puede poner en peligro cierta forma de entendimiento o cierta forma de hablar o de entenderse. Mira, cuando nosotros creamos los neologismos, que esto pues ya sabemos que no, son esas palabras que vamos creando, bien por distintos procesos, adaptaciones, acronimia, siglas, etcétera, ¿no? Pensemos que funcionan cuando emisor y receptor entienden el referente. Es decir, si yo sé lo que es sálvame y tú sabes lo que es sálvame y te hablo de salvamizar, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a pillar. Nos va a hacer gracia, pero lo vamos a pillar. Ahora bien, en el momento en el que uno de los dos pues no tenga esa referencia, bien por cuestiones generacionales, por cuestiones, por ejemplo, regionales o por cuestión de gustos o lo que corresponda, pues digamos que ese neologismo pues no va a tener mucho recorrido, ¿no? Pensemos que crear palabras es un arte. Y nosotros somos expertos y siempre que intentamos crear nuevas palabras o cuando directamente creamos nuevas palabras, buscamos estructuras que sean súper identificables por el receptor, independientemente de lo específico que sea el referente, ¿no? Del que parte el término. Entonces, no tiene por qué poner en riesgo la lengua. Pensemos que los neologismos funcionan por ensayo y error. Es decir, proponemos un neologismo, sale pues con los mecanismos del español que tenemos un montón para poder crearlos, surgen, se utilizan. Si cuajan, perfecto, se asientan. Si no, desaparecen y tristemente nos los echamos de menos. Pero en principio no tenemos que preocuparnos. Pensemos que la lengua como organismo vivo lo que va haciendo todo el rato con extranjerismos, con neologismos. Es decir, bueno, tú la quieres utilizar como hablante, estás en tu derecho, venga, te la acojo. Ahora bien, si solo la usas tú y te comunicas con tu primo, y no sale de esa esfera, pues dice, pues yo la termino desechando. ¿Por qué? Porque no ha cuajado, en este caso, en todos los hablantes o en gran parte o en una proporción interesante de hablantes. E incluso muchas veces la academia habla de los términos globo, ¿no? Aquellos que entran como si fueran como un globo, que se van hinchando, van ocupando más espacio en nuestras conversaciones y de repente un día no sabemos por qué, se pinchan, se deshinchan, desaparecen y a los meses ni nos acordamos de esa palabra que estaba todo el rato en nuestras bocas, ¿no? Esa palabra nueva. Entonces, digamos que la lengua es capaz de luego determinar, decir, con qué me quedo y con qué no me quedo, con lo que consideres útil o con lo que te apetezca. Digamos que, aunque intentamos, todos los que trabajamos con la lengua, buscarle cierto orden, ¿vale? Pues entonces, cuando uno se encuentra con un extranjerismo, primero busca una alternativa en su lengua, si no la adapta, si no te le pone una cursiva, y hay un momento en el que dices, jolín, tienes una alternativa muy buena, tienes una adaptación que podría funcionar, pero ya tengo el término en mi lengua, que es el primer nivel, pues me quedo con el primer nivel este, el del término en mi lengua. De repente el hablante dice, no me da la gana. Voy a Claro, usar... porque, perdona porque estás hablando justo de eso. Alex, deberíamos preocuparnos porque utilicemos o porque los jóvenes utilicen sobre todo creepy en vez de repugnante, o crash en vez de flechazo, o hype en vez de
expectativa. Deberíamos preocuparnos de que esas Ajá, sí, palabras en castellano se estén sustituyendo por extranjerismos. no hay ningún problema. Mira, Vale. ¿sabes qué va a pasar? Que podemos utilizar creepy, cringe, hype, si nuestro destinatario lo comprende. Pero en el momento en el que salgamos del lenguaje generativo, ¿no? E intentemos comunicarnos con otro, digamos, uff, qué cringe, va a decir, ¿qué? Ujú. Nos va a forzar a buscar el elemento común, que dice, no, Claro, que qué vergüenza, que qué repelús, que... Entonces, no nos tenemos que preocupar, siempre vale. y cuando sepamos lo que decimos, una cuestión de registros. Si nuestro interlocutor lo va a pillar, si funciona o si por el contrario, pues va a ser extensible a todo el ámbito panhispánico. Alex, vamos a por uno de los grandes temas, no solo del libro, sino del panorama lingüístico actual, que es el lenguaje inclusivo, si hay alguna solución, porque parece que no conseguimos dar con la tecla, ¿no? Por lo menos hasta Claro, ahora. bueno, lo primero que hay que hacer es pensar que es el lenguaje inclusivo. Es decir, el lenguaje inclusivo no es solo una cuestión de, por ejemplo, de identidad de género, de chicos y chicas, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, tercer género o género no binario. No, 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 es mucho más ambicioso. El lenguaje inclusivo no pretende incluir a todo el mundo. Pretende no excluir a nadie que pueda aparecer en un mensaje. La discriminación o, en este caso, la exclusión se puede dar por cuestiones de identidad, por cuestiones de orientación sexual, por cuestiones de origen, por cuestiones, por ejemplo, de raza, por cuestiones religiosas, por cuestiones socioeconómicas, por cuestiones educativas, por cuestiones capacitistas y podríamos seguir. Es decir, ¿por qué podría una persona sentirse excluida? ¿No? Es verdad que es un mensaje, es un elemento muy ambicioso, es un gran reto, pero lo primero que tenemos que hacer es ¿cómo decirlo así? Desterrar los mitos que hay sobre el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo no es, por ejemplo, utilizar solo la E, como a veces se propone. Habrá casos en los que sí y en los que funcione, ¿de acuerdo? Es verdad que el problema que tenemos nosotros con la letra E, gramaticalmente hablando, es que la mayoría de los términos que acaban en E son masculinos. Entonces, claro, a veces nos obligan a dar como un triple salto mortal, ¿no? Pero pensemos que, por ejemplo, tenemos una serie de mecanismos. La lengua nos dirá, por dónde vamos a ir. Pero podemos utilizar, por ejemplo, sustantivos abstractos, ¿de acuerdo? Sustantivos colectivos, en los heterónimos es lo de víctima, persona, los colectivos, pues lo de gente, equipo, ¿no? Abstractos, pues el alumnado. Podemos buscar, en este caso, determinadas partículas, como por ejemplo algunos pronombres que no tienen marca de flexión de género, por ejemplo el quién o el cada, ¿de acuerdo? Digamos que hay como muchos elementos por ahí que funcionan, pero digamos que utilizar las herramientas de las que disponemos hoy día no, a veces, no son café para todo. Esto significa que yo no puedo aplicar todos los mecanismos a todas las situaciones. Si, por ejemplo, me voy a inventar, Dani, que tuvieras 2 hijos y 2 hijas, ¿de acuerdo? Si nos encontramos por el parque y yo te digo, oye, Dani, ¿cómo está tu prole? Pues me vas a mirar con una cara de Sí, prole. Claro, dices, bueno, posiblemente. prole puede funcionar, ¿no? O si nos volvemos a encontrar y te digo, oye, Dani, ¿cómo está tu descendencia? Hombre, tampoco son tantos, ¿no? Fíjate que ahí lo que hemos perdido es la naturalidad. Nadie se creería ese mensaje, nadie le saldría de forma espontánea, ¿verdad? Si no hay naturalidad en nuestros mensajes, ahí vamos a tener un problema, ¿de acuerdo? Y es que eso no va a triunfar porque va a quedar como una forma artificial. Es decir, cuando yo quiero utilizar o expresarme así, he tenido que pensar. Si, por ejemplo, yo te digo, oye, Dani, ¿cómo están tus hijos? Y tú me hablas de los 2 chicos y yo quiero referirme a los chicos y a las chicas, si tú no me das la información, lo que voy a hacer es repreguntarte, oye, ¿y las chicas que no me has dicho nada de ellas? Es decir, pensemos que la lengua transmite intenciones, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, pienso mucho en el libro de Gabriel, ¿no? De Gabriel G. Martín, el de Quiérete mucho, maricón, ¿no? Que decía, bueno, ¿por qué he llamado yo maricón en este caso al libro? No quiérete mucho homosexual, quiérete mucho gay. Y él decía, bueno, porque lo que estoy haciendo es resignificar, porque a mí no me duele que dentro del colectivo entre nosotros nos llamemos maricón, maricones, sino que alguien de fuera me lo llame
que es lo que ha hecho toda la vida para poder insultarme, ¿no? Es lo que cuenta, en este caso, el propio psicólogo. Entonces, pensemos que la intencionalidad es muy importante. Es como si yo te digo, por ejemplo, me has hecho un regalo y yo te digo, ay, qué tonto eres. Obviamente no te vas a tomar mal, ese tonto. Pero si nos hemos enfadado y digo, mira que eres tonto, pues obviamente ahí vemos que la intencionalidad lo marca. Entonces, lo del lenguaje inclusivo, pensemos una cosa. A la lengua hay que darle tiempo, ¿de acuerdo? Los cambios que primero vemos son los cambios, en este caso, semánticos. Lo que viene a ser de palabras, significados, neologismos, nuevas palabras. Esto lo hacemos rápido nosotros, ¿de acuerdo? Luego tenemos los de segundo nivel, que serían los cambios ortográficos. ¿Cómo escribimos las palabras? Estos normalmente suelen venir de arriba hacia abajo, es decir, de la academia hacia el hablante. Y los cambios gramaticales, ¿de acuerdo? Permean, en este caso, desde la gente hasta la academia, pero es el cambio más largo, ¿de acuerdo? O más costoso en cuestión de tiempo para el hablante. Si nosotros estamos acostumbrados a la comunicación instantánea, a crear una palabra rápido, le doy un nuevo significado, ya de ya, y funciona, pues digamos que perdemos a veces la paciencia. Tenemos que dejar que la lengua actúe, ¿de acuerdo? Tenemos que darle tiempo, no poner puertas al campo y sobre todo relajarnos. Pero claro, esto nos va a obligar a ir mirando nuestra mochilita, ¿de acuerdo? Para ir desterrando sobre todo expresiones concretas que puedan resultar excluyentes. Así que bueno, Completamente. lo que te digo, que le demos tiempo a lo del lenguaje inclusivo. Mira, perdona y te vuelvo a No, 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 interrumpir. por Dios. Por ejemplo, ¿y si una persona me pide, no sé, que utilice la E para referirme a ella? Pues lo uso. ¿Por qué? Porque a donde no llega la lengua, llega siempre el respeto. Eso tenemos que tener súper claro. ¿Qué pasa? Que yo a la persona, lo que le voy a decir es, oye, como no estoy acostumbrado a utilizar la E, porque os lo digo, nosotros no pensamos cuando hablamos, sino que directamente pues vamos soltando aquello que nos viene a la mente porque ya tenemos el piloto automático. Si yo ahora tengo que detenerme y pensar si estoy utilizando una E que me resulta costosa porque no estoy acostumbrado, porque me cuesta identificar cuál es un término, por ejemplo, masculino que acaba en E, frente a otro que puede tener un desdoblamiento, un morfema al final, como la O o la A, y tengo que calzarle una E. Claro, si yo me equivoco utilizando la E, la persona va a saber que no lo estoy haciendo a posta, es que me cuesta, ¿de acuerdo? Pero pensemos en eso, que si la persona se siente más cómoda cuando nosotros utilizamos la E, bueno, pues solo por deferencia a la persona, deberíamos intentarlo. De nada sirve decir, es que eso está mal, es que esto es agramatical. Bueno, pues será desde agramatical, desde el punto de vista, en este caso, lingüístico. Pero, ¿qué me cuesta a mí hacer feliz o hacer sentirse cómoda a una persona que está todo el día batallando por que se respeten sus pronombres o lo que sea? Yo, por ejemplo, cuando tengo que dar las clases, cuando, por ejemplo, considero que tengo una cierta duda mínima o relativamente razonable sobre cuál es la identidad de género con la que se identifica el alumno o la alumna, lo que hago es ir a presentarme. Hola, me llamo Alex. Mira, mis pronombres son él, ello, lo. ¿Qué pronombres quieres que utilice? Y ellos me dicen, oh, no he tenido ningún caso que me haya dicho de momento. Si yo considero que es A, pues yo me apunto en mi lista A y haré un esfuerzo consciente por hacer que esta persona se sienta bien. Qué bien. Alex, ¿te causó algo cuando en el último informe PISA decía que había bajado no sé cuántos puntos la comprensión lectora de los jóvenes españoles? ¿Te hizo Bueno, pensar algo? eh, pensemos que qué generación está enfrentándose a la comprensión lectora. Una que tiene ciertas carencias puntuales, es decir, el resto de los informes PISA pues hemos sido siempre súper guay o hemos bajado, hemos oscilado dentro de algo que se ha considerado socialmente razonable, o por el contrario, ¿no? Es un problema. La verdad es que sí me genera cierta inquietud, pero vamos, estoy seguro que también puede ser cuestiones como, por ejemplo, la pandemia, los confinamientos, que no pensamos muchas veces, ¿no? Que no, siempre decimos, no, a los jóvenes les ha trastocado mucho, pero tampoco identificamos en qué. Bueno, pues a lo mejor esto es un reflejo también de algunas de estas cuestiones, ¿no? De haber desatendido a lo mejor
este asunto, no haberle prestado atención durante un periodo lectivo anormal para todo el mundo, para los docentes, para los alumnos, pues a lo mejor ha tenido esas consecuencias. O también es una voz de alerta, ¿no? Yo fíjate que hay una cosa con la que siempre batallo y odio a muerte, que es el concepto de lectura obligatoria. Porque en el momento en el que asociamos lectura con una obligación Obligatorio. y nos vamos acercando a la rebeldía, pues esto está cantado, ¿no? Es como, por ejemplo, no, es que ya no van al teatro los jóvenes. Bueno, es que a lo mejor no tenemos que darles ahora mismo que lean el Quijote. Hay que darle alguna adaptación, que sepan los fragmentos, que sepan cosas. Vamos a acercarles algo que les llame la atención, que luego ellos solitos ya irán hacia determinada literatura, por ejemplo, o el teatro. No hace falta que vayamos a ver a lo mejor una obra clásica, ¿de acuerdo? Vamos a llevarles a una un poco más contemporánea, un poco más moderna, que si les mola el teatro, empezarán luego a indagar más, ¿no? Entonces, es una cosa con la que batalla. Entonces, muchas veces también puede que la presión de enfrentarse a una prueba, etcétera, pues también condicione, ¿no?, esos resultados. Como las posibilidades son infinitas, bueno, pues veremos a ver qué pasa. Pero bueno, todas las iniciativas que ayuden a mejorar esto y sobre todo que no se trasladen a los jóvenes como una imposición, pues entonces tienen vamos, totalmente mi apoyo. Qué bien. Bueno, les recuerdo a los participantes que nos quedan 10 minutitos. Voy a ir ya terminando por si tienen alguna duda. Alex, cuéntanos, tú que te dedicas a resolver dudas desde esa página. Bueno, cuéntanos alguna que te haya hecho especial gracia, alguna que te haya supuesto un quebradero de cabeza o alguna que recuerdes con especial cariño. Bueno, pues mira, dudas desde, por ejemplo, cuando yo estaba en la Fundeu, que ahora estoy de excedencia, claro, de repente ahí las dudas son como cajas de bombones, es decir, uno abre una y a ver de qué va, ¿no? Esta cuestión. Y hay algunas, pues, que son algo complicadas. Cuando de repente, a lo mejor te preguntan, ¿cómo se llama o cuál es la onomatopeya que hace la langosta? El ruidito que hace, ¿cómo se escribe? Claro, ¿qué langosta? ¿La de tierra o la de mar? ¿No? ¿Cuál es la onomatopeya que sirve para despegar la lengua, en este caso? ¿Cómo se representa? Pues esas siempre me han llamado la atención. O, por ejemplo, en Gente Despierta, que ahora ya estoy en el gallo que no cesa por la mañanita, ya no estoy por la noche en Gente Despierta, claro, el consultorio en directo, pues, por ejemplo, un señor que planteó una duda de parentesco bastante curiosa, ¿no? De un hijo se casa con su mujer y tiene un descendiente, el hijo se va a la guerra, se muere, se casa la mujer con el padre del difunto y tienen otro hijo. ¿Qué parentesco tiene? Dices, vamos a ver, esto lingüísticamente cómo lo organizamos, ¿no? Entonces, hay muchas palabras que son interesantes, ¿no? O la duda de ¿cuál es el verbo que define la acción de atravesar corriendo en ámbar un semáforo? Y tú dices, espérate, a ver cómo esto. Bueno, pues es flavilabar ese verbo, que es huir del ámbar, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Digamos que dudas hay un montón. Y sobre todo también, a mí, por ejemplo, las dudas no me preocupan, me preocupan siempre la falta de respuesta, que ahí es Claro. donde están los lingüistas buscando. Pero también hay una cosa que debemos tener clara y es que nos encanta a los hispanohablantes hablar de lengua. Es decir, tengamos o no conocimientos lingüísticos o filológicos, es que nos encanta porque la vivimos, porque la sentimos. Las discusiones que se forman por el solo, ¿no? Con tilde, sin tilde, etcétera. Pues todo esto es fantástico. Y entonces todas esas dudas también me hacen a mí, como profesional de la lengua, apreciar todavía más, ¿no? Y ver cómo tenemos ese apoyo colectivo y cómo nos importan las palabras que utilizamos, pues porque en definitiva eso somos lengua. Alex, ¿tú de qué equipo eras? ¿Del que defendías el solo con... No, no. No, totalmente antisocialista, porque tenemos razones de peso para eliminarlas. Es una cosa que en lengua, esto te lo cuento muy brevemente, se llama anfibología. Es decir, cuando yo digo me compré el piso primero, claro, ahí puede tener varios significados, ¿no? Lo primero que hice fue comprarme el piso, me compré la primera altura, ¿no? Me compré fui la primera persona en comprar el piso y no le vamos poniendo tildes. Es decir, la anfibología es un tipo de polisemia, ¿de acuerdo? Que se produce por cuestiones gramaticales. Y el solo, ya desde 1726, hay ejemplos en las ortografías donde dicen, oye, si es que no hace falta. Y sobre todo que fue una tilde que se nos fue quedando
por ahí por cuestiones de pura nostalgia, ¿no? Y claro, ahí por ir dejándolo, pues hemos encontrado este problema. Pero entonces yo totalmente antisolotildista. Bueno, Alex, para ir terminando, te voy a hacer unas cuantas preguntas, un modo test, ¿vale? Venga. Para conocerte un poquito mejor. Y lo primero, hablas en un capítulo de las palabrotas, además de lo bien que sientan, y bueno, además está demostrado que rebajan el estrés, que a uno, bueno, maravillosas para el cuerpo. Oye, ¿cuál es tu palabrota favorita o la palabrota que tú más dices? Pues normalmente no soy muy palabrotero. También os digo, algún joder se escapa cuando algo no sale bien. Pero sobre todo porque soy consciente de decir, mira, la palabrota tienes que utilizarla en momentos en los que cuando la sueltes te vas a quedar como nuevo. Porque en el momento que cojamos la rutinilla de ir todo el rato soltando las palabrotas, ese efecto anestésico va a desaparecer. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues ese es mi pequeño pecado. Pero vamos, también una cosa, ¿hay que decir palabrotas? Sí. ¿Por qué? Porque no podemos ir censurando las palabras en la lengua. Entonces, bueno, pensemos que también podemos considerarlas como una caja negra, un tesorito ahí que tenemos, un poquito malévolo, y usémoslas con prudencia, ¿de acuerdo? Para que surtan su efecto. Alex, hablabas también de los eufemismos, de cómo son esas expresiones que al final de tanto usarlas casi pierden, se quedan difuminadas y hay que buscar otros eufemismos, otras expresiones. Oye, ¿cuál es tu eufemismo favorito? O Favorito el el que más eufemismo odio. que más harto te tiene. Sí. Pues mira, aparte de cuestiones del ámbito de la discapacidad, como hablábamos, por ejemplo, o sea, he estado hablando estos días, ¿no? Personas con capacidades diferentes, que me parece una absurdez supina porque lo que hace es tapar. El que yo más detesto, fíjate, es el de persona de color. ¿Por Ya. qué? Porque si yo digo persona de color, estoy utilizando color para no decir negro. Entonces estoy dando por supuesto que negro es malo. Con lo cual es una especie de salto que nosotros damos por ahí. Entonces, cuando se habla de persona de color, no, persona negra, persona de raza negra, fin. No hace falta por qué decir a persona africana, pues es que a lo mejor esta persona es de Cuenca y sus ascendientes sí lo son, pero eso no tiene nada que ver. En su DNI va a poner de Cuenca directamente, ¿no? Entonces, lo de persona de color, eso no me llevo muy bien con ello. Oye, cuéntanos, porque es verdad que siempre despedimos el año con esto de la palabra del año ha sido. Oye, cuéntanos alguna historieta entre bambalinas de esa elección de la palabra del año o de, bueno, cuáles han sido tus apuestas o cuáles te gustarían que fueran tus apuestas para este 2024. Bueno, pues es verdad que yo ya desde la del 2022 y 2023 no las viví desde dentro, en este caso, pero por ejemplo, algo que sí que hicimos y me pareció muy interesante en el 2019 fue quitar a una palabra el puesto de palabra del año, y en este caso se lo dimos a los emojis. ¿Por qué? Por la revolución comunicativa que estamos suponiendo. Entonces, muchas veces nos encontrábamos pues la fundación normalmente en esa época, cuando éramos Fundeu BBVA o Fundeu a secas, cada miembro de la Fundeu, que éramos 7, hacíamos nuestras 12 candidatas, procurando en este caso pues que haya términos de distintos ámbitos y que hayan tenido cierta repercusión. Obviamente, cada uno ya también va vendiendo al resto de compañeros su favorita. A veces funciona, a veces no. Y hay que buscar otros argumentos. Para 2024, pues yo creo que entre las candidatas encontraremos la adaptación pellet, es decir, que estamos viendo, ¿no? Tristemente en las costas de España, ¿no? Con los vertidos. Yo creo que será una de las que nos encontremos y ojalá podamos mostrar alguna palabra ganadora o muchas candidatas al menos que sean positivas, ¿no? Porque siempre, digámoslo así, que la actualidad manda y normalmente no manda porque es buena, sino porque siempre agenda algún tipo de malestar. Lo veíamos desde Scratch, lo veíamos desde microplástico en otros años, polarización, en fin, a ver si encontramos algo un poco más feliz. Con lo cual nos quedan todavía de momento pues 11 meses por delante y a ver qué pasa este año. No me atrevo todavía a poner ninguna sobre el tapete salvo Pellet. Alex, confiesa con nosotros, ¿alguna expresión que no soportes, no sé, una expresión, alguna palabra, algún... Sí, sí. Cuando alguien, por ejemplo, está embriagado, está piripi, y de repente dice, llevo una mierda, lo odio, es que lo odio, es que no lo puedo soportar, ¿no?
cuando de repente solo escucho a alguien, mi hermana, no llevo una mierda, mira, por favor, lávate la boca, porque no sé, me parece demasiado hortera y muy viejuno y muy caposo, no, 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 no. Esa expresión la odio totalmente. Alex, no sé si hay alguien que te parezca un gran orador, algún político, alguien que, bueno, que conozcamos todos, que tú digas, oye, qué bien habla, qué bien comunica. Bueno, pues es decir, dentro de la, por ejemplo, de la escena política, pues la cosa puede estar más limitada, ¿no? Gabilondo era un gran orador y quizá también por eso no funcionó, porque era muy bueno expresando, era profesor universitario que sabe expresar y transmitir las ideas. Íñigo Rejón, por ejemplo, me parece muy interesante en cuanto a la hora de expresarse, pero hay una cosa, Dani, que no tenemos muchas veces en cuenta y es que cuando nosotros estamos haciendo una exposición oral, nuestras palabras en el peso de la comunicación solo tienen un 7% de la atención. El resto, por ejemplo, los ademanes, el tono, la mirada, corresponden con el resto del porcentaje, con el 92, 93% extra. Entonces, digamos que hay, por ejemplo, que sepan conjugar esto, pues Yolanda Díaz me parece bastante interesante en ese ámbito y ahora mismo no caigo el nombre del el moderador del debate del canal 24 horas que hay por las noches. Jolín, este hombre tan maravilloso que hizo el debate también de las últimas elecciones. Bueno, Sí, no, yo tampoco sé el nombre, pero ahora sí mismo sé no quién. caigo. Ay, bueno, me saldrá. Bueno, pues este me parece. Xavi, Xavi, están diciendo aquí, Xavi, eso es. Xavi, Me están... parece una cosa elegante, incisiva también, pero de una forma correctísima, no sé, a mí me parece muy, muy interesante. Y luego también tenemos al otro lado los que pierden, es decir, los que lo hacen fatal. Gente a la que se le nota muy impostada, gente cuyas palabras ya ves que son totalmente sibilinas, y no voy a decir esos nombres porque no voy a hablar mal Ay, de no, no nos das una pista ni unas iniciales ni nada. Eh, pues mira, es decir, muchas veces la propia presidenta de la Comunidad de Madrid no me parece que tenga una oratoria buena, ni siquiera busque ser conciliadora, o por ejemplo Rocío Monasterio. También son personas que ya lo estás viendo por allí y cuando están hablando ponen unos tonillos y impostan unas palabras. Pero bueno, en fin, son apreciaciones y esto es lo que también nos muestra, ¿no? Que nuestras palabras, si no se conjugan con otros elementos, tampoco llegan con toda la fuerza, ¿no? Y es muy interesante, sobre todo cuando se habla en público. Eh, Alex, hablabas de que la lengua tiene muy buena salud. No sé si nos das alguna recomendación, como esto que hacen siempre los médicos, de come más fruta, anda media hora al día. No sé, ¿tienes alguna recomendación para... Disfrutad de la lengua, utilizadla, no neguéis las palabras, leed lo que os apetezca, sobre todo si lo vais a disfrutar, hablad mucho, hablad con la gente con la que os rodeáis, con la gente de vuestro pueblo, de vuestra ciudad, quedaos con esos tesoros, es decir, con todas esas palabras que están en boca de los más mayores, palabras que definen a lo mejor tareas que van desapareciendo por distintas cuestiones, porque las realidades cambian, quedaos con esas palabras, con esos refranes, porque luego eso es lo que nos va a traer la memoria, es una muy buena nostalgia, ¿no? Y sobre todo también nos van a hacer mucho más humanos y vamos a disfrutar mucho más. Y sobre todo, si tenéis peques, disfrutad muchísimo de todo lo que sueltan por la boca, de cómo construyen, fascinaos con las palabras, con las construcciones, con las combinaciones, porque son unos máquinas de la lengua. De verdad, yo creo que son los mejores consejos que puedo dar en este momento. Alex, que se me está ocurriendo ahora, eso de decir a los niños, mira un guau guau, mira un pío pío, eso Al principio, forma parte de... hombre, al principio lo que viene a ser la vibrante múltiple, la doble R de perro, no les va a salir, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros lo que estamos deseando es que el bicho que no para de comer, de hacer sus necesidades y de dormir, que haga algo gracioso y que además empiece a intentar expresarse, bueno, pues las onomatopeyas ayudan porque son facilillas, ¿no? De ahí que utilizamos el mamá, el papá, aunque mi madre se empeñaba en que mi primera palabra fue ajo, que la dije en inglés, imposible, ¿de acuerdo? Porque no tenía todavía ni la conciencia ni la posibilidad de articularlo correctamente. Pero bueno, le voy a quitar la ilusión a mi madre, ¿no? Pero sí, enseñémosle el mundo, enseñémoslo con sus palabras, con las que puede ir diciendo y luego con la que nosotros les vamos regalando. Bueno, y para terminar, ¿cómo te ves la lengua dentro de 30, 40, 50 años?
Pues ojalá la vea reconocible, es decir, sea capaz de haber observado con detenimiento, tomando muy buena nota de lo que está ocurriendo para poder disfrutarla, ¿no? Entonces, habrá cambiado, se expresarán, las expresiones serán distintas, ¿no? A lo mejor hay cosas de las que ni siquiera hablamos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, un estudio que hicimos en la Fundeu en el año 2014, 2015, que era el proyecto Aracne, estudiamos cómo había cambiado el lenguaje periodístico en 100 años. Y veíamos que, por ejemplo, antes se hablaba muchísimo, ¿no? Periódicos de 1914, en 2014 fue el proyecto. Periódicos en 1914, donde palabras como cereal estaban constantemente en la prensa y luego desaparecen, iban aumentando petróleo, guerra disminuía dependiendo de la época. Entonces, bueno, vemos que el lenguaje va cambiando y, bueno, pues supongo que también eso, pues seremos capaces de verlo, ver esas realidades, incluso nuevas palabras que de repente van a estar en nuestro día a día, pues que surjan a raíz de la inteligencia artificial, por ejemplo. Pues sí. Oye, Alex, ya para terminar, si tuvieras que tatuarte una palabra, ¿cuál sería? Y cuéntanos cuál Eh, es tu próximo proyecto. Bueno, pues si tuviera que tatuarme una palabra, sería inefable, que es aquello que no puedo expresar con palabras, ¿no? Porque me parece fantástica, ¿no? Hablas con las palabras, transmiten información, inefable es algo que ni siquiera puedes trasladar con palabras. Y próximos proyectos, bueno, pues estoy terminando una obra por encargo para la Real Academia Española sobre puntuación, que creemos que verá la luz ahora en este primer trimestre o cuatrimestre. Y bueno, pues de momento seguimos divulgando en tele y en radio, así que bueno, veremos a ver qué Oye, pasa. recuérdanos dónde podemos verte y oírte y así te tenemos fichado. Bueno, pues los lunes, cada 15 días, los lunes a las 6 menos 10 de la mañana en el Gallo Muy que no buena hora. pasa. Y luego cada 2 jueves a las 10 de la mañana en la 2 de Televisión Española, en el taller de español de la aventura del saber. Y un pequeño proyecto que yo creo que a lo mejor os puede interesar es que este año, en torno a septiembre, octubre, abrirá la Casa de Escritores de Cihuela, que es un retiro para lectores, para escritores, para irse a un pueblecito muy pequeñito de Soria, que está a 2 horas justas de Madrid. Y bueno, pues ahí estaré encantado también de acogeros a todos los que amáis los libros. Haremos talleres, podéis ir a pasar estancias, a escribir vuestros proyectos, a leer, a pasear y esas cositas. Bueno, oye, pues me lo apunto y ya me cuentas más de eso que me interesa. Oye, no te quiero quitar más tiempo, que ya nos hemos pasado 10 minutos de la hora. Y bueno, si no hay por aquí ninguna pregunta, he visto que Inma se despedía. Inma, muchísimas gracias. Y si, bueno, si nadie tiene ninguna preguntita más, lo... Lo de que es- Soria, sí. sí. La web está en construcción y las redes sociales, pero lo pongo por el chat, la casa de Cihuela.com. Es decir, Cihuela es el pueblecito, es un pueblo de 38 habitantes y bueno, pues este proyecto surge a raíz de otra casa para escritores que tiene otra amiga, pero en un pueblecito de Teruel. Y lo que pasa es que estaba muy lejos y dijimos, oye, tenemos que montarlo más cerca. Y estamos terminando de preparar las habitaciones para los huéspedes, los salones para escribir y demás. Así que bueno, pues ya os iré dando más información en cuanto lo tengamos, porque no queda perfilar el logo y terminar 4 cositas más de los textos. Pues estupendo. Alex, como siempre, un placer escucharte. Muchísimas gracias por Somos Lengua y por acceder tan amablemente al encuentro. Y bueno, que tienes las puertas de los sabedores abiertas para lo que necesites. Muy Así que bien. muchísimas gracias y nos vemos y nos leemos. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos y nos vemos en los libros. Hasta Chao. luego. Chicos, muchísimas gracias por estar por aquí y bueno, qué placer escucharlo y qué placer pues escucharlo acompañado de vosotros. Nos seguimos viendo en el chat, en el foro y bueno, como siempre, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y también os lo digo desde aquí, si veis en las novedades algún título, algún tema, algún autor que queráis que leamos en Los Sabedores, decídmelo porque estamos, bueno, durante este mes haciendo la programación del último trimestre. Así que, bueno, como siempre, un placer. Muchísimas gracias, buenas tardes y recordad que el lunes que viene a las 7 nos volvemos a encontrar con Paco Cerdán y comentando ese 14 de abril. ¿Vale? Muchísimas gracias.